Om Namah Shivaya, te doy la bienvenida a este episodio número 7 de Conversaciones del Ser. Mi nombre es Ishvari Ivonne y hoy voy a compartir contigo una reflexión que he titulado Desmitificando el Yoga, ni fitness ni religión. Me siento muy contenta de volver a compartir este espacio con ustedes y más aún con este episodio especial que he creado con motivo del Día Internacional del Yoga, que se celebró hace unas semanas, el 21 de junio, con el solsticio de verano, y nace con el deseo de aclarar qué es realmente el yoga. Porque a lo largo de los años que llevo de práctica y de enseñanza sobre todo, me he dado cuenta de que hay muchas concepciones distorsionadas y prejuicios al respecto de esta práctica. Lo que voy a compartir surge tanto de lo que he estudiado como de mi experiencia directa con el yoga, y de todas formas pues no necesitas creerme ciegamente. Como enseñan mis maestros, la fe ciega no es aconsejable. Ellos siempre proponen contrastar 3 fuentes para cualquier tipo de información que sea la base de alguna creencia o de alguna práctica o de algún hábito. Una es lo que enseñan los maestros al respecto. 2, lo que dicen las escrituras sobre el tema. Y 3, lo que dicta tu intuición, para contrastar con esa sabiduría interna y sobre todo para reflexionar desde tu experiencia. Así que ya comenzando, este episodio está estructurado en 3 partes. Voy a comenzar contándote qué no es el yoga, a partir de esos mitos o esas creencias distorsionadas que he encontrado. Después voy a referirme a una historia de mi vida real, algo que ocurrió hace algunos meses en medio de una situación social en donde comenzamos a hablar de temas relacionados y que me pareció muy interesante por muchas cosas que te voy a comentar más adelante, pero sobre todo porque me dio la oportunidad de conocer unos mitos muy específicos que no sabía que existían, y también la oportunidad de responder y aclarar de una manera más consciente y menos reactiva, porque les voy adelantando que reaccioné de una manera de la que no me siento muy orgullosa, bueno, nada violento, pero sí pues pensándolo muy bien a posteriori, pues hubiese sido conveniente reaccionar o responder de una manera diferente. Y siento que eso que me pasó a mí también, pues hace parte de las concepciones erradas que tenemos de estos temas y que creo que es importante reconocer y transformar. Y la tercera parte es justamente a partir de esos mitos, explicar qué es el yoga y de qué se tratan algunos de los conceptos que surgieron de esa conversación. Así que, comenzando con la primera parte, les comparto qué no es el yoga a partir de esos mitos más frecuentes. El primero de ellos es que no es un ejercicio físico. Muchas personas se han acercado diciéndome, yoga es lo mismo que estiramiento, ¿verdad? Una clase de stretching. Y pues no es lo mismo. El yoga es algo mucho más amplio, ya te voy a comentar de qué se trata, pero no es estiramiento, no es tampoco sinónimo de gimnasia acrobática y por tanto no es una práctica dirigida solamente para personas flexibles, porque también me encuentro con varias personas que me dicen, no, yo no practico yoga porque no soy flexible. Y de hecho este no es un impedimento para la práctica de yoga. La adquisición de la flexibilidad es algo que puedes lograr a lo largo de la práctica, y si no se logra también está bien. En últimas no es uno de los objetivos principales de la práctica de yoga. Esto también implica que el yoga no está dirigido solamente a mujeres. Muchas personas también tienen la percepción de que es una práctica principalmente para mujeres, porque pues en nuestros países ha sido más acogida por este género, pero eso no significa que los hombres estén excluidos ni que haya ninguna condición particular según el género, ni tampoco es una práctica dirigida solo para personas jóvenes que tienen una condición física óptima, porque no es un ejercicio físico. El yoga es una filosofía de vida
que incluye también otras prácticas además de la de posturas. Incluye ejercicios de respiración consciente, la meditación, implica también un conjunto de comportamientos éticos, además el servicio desinteresado a otros, a nuestra sociedad, incluye estudio de escrituras, estudio de textos espirituales y prácticas devocionales que salen desde el corazón. Me voy a referir más adelante un poco más en profundidad a algunas de ellas. Entonces las posturas son solamente una pequeña parte del camino, no son el fin y no son tampoco una puerta que se cierra o que se abre según tu condición física. Como es una filosofía de vida, el yoga está dirigido a todos. El segundo mito que he encontrado con mucha frecuencia es que el yoga es una religión. El yoga no es una religión, es un sistema de desarrollo personal integral que abarca el cuidado y trabajo de los 3 componentes de nuestro ser, que son el cuerpo físico, la mente y el espíritu. Y por tanto no riñe con ninguna tradición religiosa. Eso es muy importante ponerlo de presente, porque muchas personas han llegado diciéndome que no pueden practicar yoga porque siguen una religión determinada, porque su guía espiritual o religioso les dice que el yoga es una práctica que va en contra de sus creencias, y esto realmente no es así. De hecho, como es ese sistema que nos ayuda a buscar el bienestar completo de nuestro ser y a encaminar a nuestro propósito de vida, pues no riñe ni con ninguna tradición religiosa, ni tampoco con las personas que no están asociadas a ninguna religión o que se denominan ateas. Básicamente, el yoga es una tecnología, una ciencia diseñada para todos los seres humanos, y en caso de que estés practicando alguna religión, que sientas mucha fe practicando algunas tradiciones religiosas, pues no va a ir en contra de ellas. De hecho, mi maestro Swami Shivananda dice que, por ejemplo, un cristiano que practica yoga puede ser mejor cristiano. Un hinduista que practica yoga puede ser un mejor hinduista. Entonces, el hecho de trabajar todas las capas del ser nos ayuda a desempeñarnos mejor en todas las actividades de la vida, incluidas las actividades religiosas. Así que para nada va en contra. Y más adelante voy a hablar un poquito de algunos temas un poco más detallados con respecto a cuestiones que se asocian con prácticas religiosas, en donde podemos entrar a aclarar algunas confusiones al respecto. Bien, paso a la segunda parte del episodio, que como les comentaba es la situación de la vida real, que de hecho fue inspiración para este episodio. Les cuento, estaba en una reunión social con algunas personas de la familia, con otras cercanas, otras desconocidas. Y justamente una de estas personas desconocidas, una señora, la verdad, muy querida, muy amable, estaba, haciendo conversación con otro grupo y me invitó a participar en la conversación. Dentro de los temas que comenzamos a tratar, ella, pues por supuesto, me preguntó qué hacía yo. No nos conocíamos y le dije que enseñaba yoga. Entonces, ella muy decente, muy tranquila, comenzó a contarme que su mamá hacía yoga y que a ella no le gustaba eso por varias razones. Una, porque cantaban mantras. Otra, porque veía que se enfocaban excesivamente en el yo, era como yo para todo, y le parecía que eso era egoísta, como que iba en contra del servicio a los demás. Y también porque se hablaba de la energía y de la sanación que se puede lograr a través del control de la energía. Y de hecho ella había sufrido de una enfermedad grave y buscando diferentes alternativas para manejarla había encontrado la sanación pránica. También había contactado a alguien que hacía Reiki y con todas estas prácticas ella ha comenzado a repetir algunos mantras, a adquirir algunas figuras y hacer unas limpiezas energéticas en su casa para buscar que la energía fluyera de una manera más benéfica para ella. Se había involucrado bastante en estas prácticas. No obstante, en algún momento su guía espiritual le dijo que esto no era recomendable, porque el único que tiene el poder de sanar es Dios. Nosotros no podemos intervenir en ese proceso. Entonces le recomendó que retirara todos los elementos que había instalado en su casa, que los botara y también que dejara de repetir mantras, porque eso era muy peligroso, porque ella no sabía qué era lo que estaba invocando. Entonces que era mejor que dejara de hacerlo. Y pues esto me pareció supremamente revelador. Me pareció interesante conocer esa visión. Y
Bueno, lo que pasó en esa circunstancia es que dentro del grupo de conversación estaba presente otra persona que es muy cercana a mí y que hacía muy poco tiempo, tal vez algunos días o a lo sumo una semana, se había acercado a mí con mucha tristeza desde el corazón, de verdad, y me dijo que ella no estaba de acuerdo con que yo cantara mantras, con que adorara a falsos dioses, porque Dios solamente era uno, y que pues esto me iba a condenar, entonces pues que le daba mucha tristeza que eso me fuera a pasar, y que por tanto pues ella necesitaba también alejarse un poco y tomar distancia de las actividades que yo estaba realizando alrededor del yoga. Entonces creo que la presencia de esta persona en la conversación me hacía sentir juzgada de alguna manera, y por supuesto no la estoy culpando a ella, sé que eso viene de mí y es únicamente mi responsabilidad. No obstante, esa sensación conjugada con lo que me estaba expresando la persona que acababa de conocer, que eran sus creencias contrarias o diferentes a las mías con respecto a este tema del yoga, pues generó en lo más profundo de mí una sensación de ataque y por tanto hizo que reaccionara defendiéndome. Y pues por supuesto, cuando uno comienza a defenderse, los demás es muy probable que se sientan atacados también y a su vez comienzan a defenderse. Comenzaron a salir también argumentos de índole religioso, entonces no, pues que los católicos y los cristianos y otras religiones, bueno, en fin. Y eso también conectó con una experiencia incómoda, desagradable que tuve en una iglesia cristiana ya hace varias décadas. Pero entonces todo esto sumado hizo que la conversación, por lo menos de mi lado, no tomara un rumbo del que me sienta muy orgullosa. Como les digo, creo que no fui agresiva, pero después, de hecho, me sentí mal por varios días, debo confesarlo. Pensaba mucho en eso y me di cuenta inmediatamente que no había sido la mejor forma de reaccionar y que además no había sido coherente, consistente con lo que enseño y con lo que quiero practicar del yoga. Eso me hace sentir aún peor, pero también recordé otras enseñanzas importantes, ya más constructivas, ¿no? La primera de ellas, dejar ir el pasado y aprender de los errores. O sea, ya lo que dije, lo dije, ya no había nada que hacer para cambiarlo por más que quisiera. Realmente deseé muchas veces haber podido retroceder en el tiempo para haber dicho cosas diferentes, pero bueno, así es la vida, ¿no? Lo que se hace ya quedó hecho. Entonces, pues asumir esa situación, dejar ir esa ilusión de querer transformar lo que no se puede cambiar y aprender para evitar volver a cometer el mismo error. Y recuerdo mucho una frase, una enseñanza muy particular de Joe Dispenza, este neurocientífico que se ha propuesto desmitificar la meditación desde el punto de vista científico. Y él dice algo muy lindo y es que la sabiduría se crea cuando nos quedamos con las enseñanzas del pasado sin su carga emocional. Y conecté con eso y sentí que eso era lo que tenía que hacer, aprender, dejando de lado la emoción de sentirme mal, de sentirme culpable, bueno, en fin. Otra gran enseñanza fue que reconocí o me di cuenta de la identificación importante que tenía con mi ego desde las creencias. El ego, desde la filosofía del yoga, es todo aquello que hace parte de nuestra individualidad, el cuerpo físico, las creencias, las emociones, los roles, las experiencias, los errores, los éxitos, todo eso que asociamos con el yo. Y el yoga nos enseña que no somos eso. Somos el espíritu, somos aquello que trasciende todo lo que cambia, porque lo que acabo de mencionar cambia permanentemente, ¿no? El cuerpo, la creencia, las emociones, los roles, todo cambia. Somos aquel espíritu que permanece en el tiempo y que no se ve afectado ni por la alegría, la tristeza, la edad, que ni siquiera nace ni muere, sino que es infinito. Y llamamos identificación con el ego cuando creemos que somos aquellas cosas que cambian. Y en ese momento me di cuenta de que estaba altamente identificada con mis creencias, porque cuando de alguna manera sentí que estaban siendo debatidas o criticadas, sentí que me estaban criticando y me estaban atacando a mí. Y eso generó esas emociones de necesidad de defensa. Entonces creo que fue una experiencia muy positiva en ese sentido, darme cuenta de la alta identificación que tenía con mis creencias y superar esa identificación para situaciones futuras.
Otra gran enseñanza fue que justamente de reacciones como la que tuve, que tal vez, bueno, fue un poco desproporcionada para el contexto, en otros momentos del tiempo para otras personas puede ser mucho más desproporcionada, ¿no? Y por eso es que comienzan las guerras. Hemos visto tanta violencia a lo largo de toda la historia humana por diferencias en creencias religiosas, políticas, por diferencias raciales, de género, hoy en día de orientación sexual, ¿sí? Simplemente porque el otro piensa diferente a mí, porque ve la vida diferente a como yo la veo. Comenzamos las guerras, ¿no? Lo atacamos y no solamente no respetamos las creencias de los demás ni las aceptamos como válidas, sino que queremos exterminarlas, inclusive exterminando a la persona misma, ¿no? O a la comunidad o al país, en fin. Y fui muy consciente de esto también para darme cuenta de que no quiero caer en este juego, ni siquiera con el asomo de una actitud defensiva reactiva de mi parte. Tal vez en una próxima oportunidad puede que vuelva a cometer el mismo error. No estoy exenta de eso. No obstante, ahora soy mucho más consciente de que sale de esa parte más primal, ¿no? Del cerebro reptiliano de los seres humanos, por supuesto, incluyéndome. Y una última enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy de esa experiencia es que para mí el yoga ha sido una guía para vivir en bienestar, paz y felicidad, ¿sí? Más que las posturas, que la meditación, que todas las prácticas particulares que incluye esta ciencia, ha sido ese camino de desarrollo personal para vivir feliz, para vivir en paz conmigo y con todas las personas que me rodean y para aportar lo mejor de mí al mundo. Por eso tengo que ser coherente. Entonces, pues es también muy provechoso darme cuenta de cuando no lo estoy haciendo para corregir, porque además algo que creo firmemente y que le digo mucho a los estudiantes es que el yoga real no está en el tapete, está fuera del tapete, está justamente en la forma en la que enfrentamos las diferentes circunstancias de la vida, la forma en la que nos relacionamos con los otros, la forma en la que reaccionamos a esas situaciones retadoras en cualquier ámbito. Y por eso fue como una oportunidad de decir, bueno, esto es algo que tengo que seguir mejorando para realmente aplicar el yoga como yo lo veo en mi vida. Y bueno, creo que no es solamente como lo interpreto yo, sino también como lo enseñan los maestros tradicionales. Así que de alguna manera este episodio es una reivindicación de esa situación. Para mí es como si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y una segunda oportunidad de dar una respuesta diferente a esta conversación tan enriquecedora. Y esto me lleva a la tercera parte de este podcast, que es, bueno, ¿cómo sería ese nuevo escenario? ¿Qué le hubiera dicho yo a esta persona que de manera de verdad tan amorosa, tan abierta, tan respetuosa, me abrió su corazón para compartirme cosas profundas de su vida? Y me voy a referir primero a qué es el yoga. Ya mencioné que no es, ¿sí? Recuerden que mencionaba que no es un ejercicio físico ni es una religión. Ahora voy a explicar un poco más en detalle qué sí es el yoga. Voy a comenzar por ahí y luego voy a hablar un poquito más de los otros temas que la señora me mencionó. Primero, yoga significa unión, literalmente. La etimología de la palabra viene de una raíz en sánscrito, que es la lengua más antigua de la humanidad. Esa raíz es yush, que significa unión. También es muy interesante saber que del sánscrito nuestra lengua ha heredado también muchas raíces, como en este caso esta misma, yush. La palabra conyugal, por ejemplo, que utilizamos en español, viene de esa raíz yush. Y conyugal, bueno, significa la unión entre dos personas, ¿no? Es un sinónimo de matrimonio. Bueno, eso es solamente un dato curioso para explicar de dónde viene el yoga. Yoga es unión. Y a diferencia de lo que muchas veces escuchamos, y es que estas son disciplinas mente-cuerpo, entonces unen el cuerpo y la mente y el espíritu, pues realmente no es la unión entre esas tres partes de nuestro ser, porque pues la filosofía oriental parte de la comprensión de que estos tres aspectos ya están profundamente interrelacionados y son inseparables. Entonces, la unión a la que se refiere el yoga es esa unión de nuestra percepción de individualidad, de ese ego, de alguna manera, con la conciencia superior, que es la energía que crea y que lo sostiene todo. De hecho, se dice, también como lo mencionaba antes, que esa conciencia superior se manifiesta y se refleja en cada uno de los seres como su espíritu y que es uno.
también por eso no solamente estamos unidos a la conciencia o a la energía creadora, sino estamos unidos entre todos los seres que son alguna manifestación de vida en este planeta, bueno, tal vez en otros, en el universo entero. Venimos de la misma conciencia y nuestro espíritu es uno, entonces también estamos en unidad con todos los demás seres. Esa conciencia superior es algo que nos excede, ¿sí? Es aquella inteligencia superior de donde proviene toda la creación, que además rige y regula el funcionamiento armónico de todo lo que existe, de las galaxias, del sistema solar, todo el funcionamiento maravilloso de nuestro planeta, de nuestro cuerpo, a nivel celular y atómico, todo eso. Todo eso es regulado por esa conciencia superior y por tanto tiene muchos nombres según las culturas, según la interpretación. Puede llamarse Dios, el absoluto, la mente universal, la conciencia cósmica. Así que en adelante utilizaré de manera indistinta cualquiera de esos términos sin ninguna connotación religiosa asociada a un nombre o a una forma en particular, sino como un concepto de aquello cuya existencia es evidente, pero que excede nuestro entendimiento intelectual, sobre todo de cuestiones fundamentales de la vida humana. Por ejemplo, esas grandes preguntas que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, que todavía no han sido respondidas claramente por la ciencia, como ¿de dónde venimos?, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Qué pasa después de que nuestro cuerpo físico decae y muere? Entre otras. Esto me da la oportunidad de explicar algo que creo que puede ser útil para reconciliar el concepto de Dios en las diferentes religiones, porque pues en últimas también es útil para una explicación que voy a darles más adelante, y es que después de haber estudiado un poco más en detalle la filosofía del yoga y las filosofías orientales, para mí hoy resulta algo impreciso hablar de religiones monoteístas y politeístas como si fueran cosas opuestas. Así me lo enseñaron en el colegio, o al menos así lo entendí, y yo no sé si eso siga vigente hoy en día, pero a la luz de esos nuevos conocimientos, hoy entiendo que finalmente todas las religiones adoran a un mismo Dios, a esa misma conciencia absoluta e infinita, y lo que hacen, lo que se denominan las religiones politeístas, es darle diferentes formas asociadas a diferentes facetas o cualidades de esa divinidad, que es tan inmensa, indescriptible, inimaginable, impensable, que pues resulta práctico aterrizar un poco ese concepto supremo a características o cualidades más comprensibles de nuestra perspectiva humana. Por eso es que existen múltiples formas de la divinidad, no porque sean diferentes dioses, sino porque representan diferentes facetas o cualidades del mismo Dios infinito o conciencia absoluta. Cierro este primer punto de la explicación de qué es el yoga, diciéndoles que es una ciencia de la vida, que ofrece principios y herramientas para vivirla con plenitud, para vivir esa experiencia humana, desarrollando nuestro máximo potencial y cumpliendo nuestro propósito. En unos episodios anteriores he mencionado los 4 propósitos de la vida que menciona la sabiduría del yoga, y solamente aquí para tenerlos presentes los enumero rápidamente. El primero es Artha, que es la riqueza o prosperidad material, física. El segundo es Kama, que tiene que ver con el disfrute de los placeres del mundo, por supuesto de manera mesurada, porque va muy relacionado con el tercer propósito, que es Dharma, que tiene que ver con vivir de manera armónica con los demás seres, implica todos los principios éticos de una existencia en armonía y correcta, por llamarlo de alguna manera. Y la última es la liberación espiritual o moksha, que es reconocer que somos el espíritu, que venimos de esa conciencia superior y que queremos reunirnos con ella. Esos son los propósitos de la vida, según la sabiduría del yoga, y por eso es que todas las prácticas y las herramientas nos ayudan a cumplir con todos esos propósitos que tenemos como seres humanos, porque además este cuerpo-mente de seres humanos pues es particular, es especial, ha sido dotado con una gran cantidad de instrumentos que nos ayudan con esa elevación de conciencia, es decir, a avanzar por esos propósitos a medida que vamos siendo más conscientes de por qué estamos aquí, para qué.
Entonces, en últimas, el yoga es como el manual de instrucciones de un aparato, ¿no? Un aparato electrónico que compramos para nuestra casa. Tiene un propósito, tiene una forma de ensamblarse, de utilizarse, de cuidarse. Eso es, en esta comparación que me gusta hacer, lo que hace el yoga por nosotros. Nos dice cómo funcionamos, nos dice cómo utilizar nuestro instrumento mente-cuerpo de la mejor manera posible para alcanzar nuestro propósito máximo de vida. Continúo desmitificando los conceptos que tan generosamente me compartió la señora en la conversación que les comenté. Y voy a iniciar con aquel del enfoque excesivo en el yo. Desde un enfoque filosófico, y como hemos revisado antes, el propósito más elevado de la vida humana, según la filosofía del yoga, es la liberación espiritual, o también se conoce como iluminación, que se entiende como esa unión de nuestra alma individual con la conciencia absoluta. Esto implica despojarnos del ego, es decir, de esa identificación con la experiencia de vida puramente física y todo lo que la acompaña, para poder trascender al plano espiritual. En otras palabras, esto quiere decir que necesitamos disolver la ilusión del yo separado, porque la realidad última es unidad con todo, más allá de los límites de la individualidad, ¿verdad? Yo he comprendido esto desde el punto de vista intelectual y aún sigo en el proceso de experimentarlo de manera directa y vivencial, porque sé que no es fácil de digerir. Y lo menciono aquí para aclarar que no es un objetivo del yoga reforzar el sentido de un yo aislado o separado del todo, porque pues esto en esencia iría en contra de lo que significa el yoga, que recordemos que es literalmente unión. No obstante, este proceso de unión, o más bien de reunión con la inteligencia superior, porque también el yoga nos enseña que ya somos eso en esencia, somos esa conciencia absoluta manifestada en estos cuerpos, mentes, espacios y tiempos, pues comienza inevitablemente con un trabajo interior, porque implica reconocer que yo soy la única persona responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y hago, así como también la única responsable del cuidado y del uso consciente de este complejo y maravilloso instrumento mente y cuerpo que me ha sido otorgado para transitar la experiencia humana y también para aprovecharla al máximo como medio de desarrollo espiritual, pues apuntándole a ese objetivo supremo o propósito más alto de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, es por eso que el camino del yoga que más se conoce y se practica en Occidente es el yoga de la meditación, se llama en sánscrito el Raya Yoga, porque se enfoca en lograr el dominio de la mente. En ese yoga hay 8 peldaños u 8 pasos, digamos que no necesariamente son consecutivos, son 8 componentes, y dentro de ellos está la práctica de posturas, están los ejercicios de respiración, la meditación y también unas normas de comportamiento que nos ayudan con ese propósito de dominio de la mente como camino para alcanzar el propósito último, que es la unión con la conciencia superior. Entonces, en ese camino, pues trabajamos todas estas capas de nuestro ser, comenzando por el cuerpo, pasando por la energía, para controlar la mente que se encuentra en ese cuerpo energético, porque finalmente es a través de ella que percibimos la vida. Podemos verla como una experiencia de sufrimiento o de felicidad. Hay un autor japonés que menciona que tanto la felicidad como el sufrimiento son elecciones. El placer y el dolor siempre van a estar presentes, son una realidad, están allí, son innegables, pero como los interpretemos nosotros, pues hace toda la diferencia y eso lo hace la mente. Entonces, por eso es tan importante su dominio para moldear esta percepción y también nuestros hábitos y en últimas nuestro carácter, es decir, convertirnos cada vez en unas mejores personas, en alguien con quien nos sentamos más a gusto, ¿no? Nosotros tenemos que estar en compañía de nosotros mismos todo el tiempo, así que pues lo ideal es que esa compañía sea agradable y que también pues lo sea para los demás. Entonces tal vez por esto puede generarse una percepción de que el yoga se enfoca mucho en el yo, ¿no? Porque yo estoy cuidando mi cuerpo, mi energía, mi mente, medito. No obstante, este paso pues es completamente necesario para cultivar el ser interior, porque pues de aquí parte todo. Sin embargo, este es solamente uno de 4 caminos que tiene el yoga. El Raya Yoga que les acabo de comentar, el camino de la meditación, que es fundamental, ¿sí? Pues para mantener este instrumento, cuerpo-mente, en las mejores condiciones para cumplir los propósitos de nuestra vida.
porque si no estamos bien, si nuestra salud física, mental o emocional está en desequilibrio, pues va a ser muy difícil cultivar el espíritu y servir al mundo. Seguramente la enfermedad, el dolor, la incomodidad, el malestar, pues van a hacer que no podamos entregar lo mejor de nosotros a los demás. Y pues esto es fundamental, ¿no? Y no es para nada egoísta. Fíjense que hay un ejemplo muy claro que de hecho alguien cercano me recordó de manera amorosa en estos días. Y es cuando estamos en un avión, ¿no? Siempre que nos dan las instrucciones de seguridad antes de que inicie el vuelo, nos dicen que en caso de una despresurización necesitamos colocarnos las máscaras de oxígeno primero nosotros antes de asistir a los demás. Y pues esto tiene todo el sentido, ¿no? Como lo menciono, no es egoísmo, de hecho es sabiduría, porque solo si respiramos y nos estabilizamos podemos ayudar a los demás de manera efectiva. Entonces, así como existe este camino del Raya Yoga, existen otros igual de importantes que se enfocan en el servicio a los demás y en la devoción a la divinidad. El yoga del servicio se llama Karma Yoga. Karma significa acción y en este contexto se trata de actuar de manera consciente, prestando servicio al mundo de una forma desinteresada y sobre todo desapegada de los resultados. Y esto es esencial para purificar el corazón, para desarrollar humildad, para adquirir empatía, para valorar nuestra vida muchas veces en comparación con la de otras personas. Bueno, el Karma Yoga tiene múltiples beneficios. Los yogis dan un ejemplo del ser humano como si fuese un lago y esta práctica del Karma Yoga, el servicio desinteresado, nos ayuda a remover la suciedad que se encuentra en la superficie del lago, las algas o cualquier tipo de impureza que se encuentre allí, para poder profundizar en el lago y encontrar ese tesoro de lo que somos en esencia, nuestro espíritu. Entonces, pues el Karma Yoga es muy, muy importante. Hay otro camino que se llama el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción y el amor incondicional hacia la divinidad. Este camino nos ayuda a abrir el corazón para conectarnos con esa conciencia superior desde lo emocional y lo intuitivo, que también es un aspecto muy presente en nuestra vida como seres humanos y además muy poderoso. Sobre este camino y sus detalles voy a hablar un poquito más adelante en el punto que tiene que ver con los mantras, porque el canto de mantras también es una práctica que se utiliza en el yoga de la devoción. Y bueno, pues entiendo que con una mirada ligera, tal vez hablar del yo y trabajar en uno mismo pueda parecer egocéntrico y egoísta. Sin embargo, pues ese trabajo interior es la base del camino espiritual. No es solamente una responsabilidad conmigo misma, sino también con quienes me rodean, porque todo lo que pienso, digo y hago tiene un impacto en mi entorno, así sea yo consciente o inconsciente de eso. Y por eso, pues mejor que ese impacto sea constructivo, porque solo puedo ofrecer de lo que tengo, ¿no? Si mi vaso, es decir, mi mente, mi corazón, mi energía, está vacío, sucio, lleno de agua estancada, pues difícilmente voy a poder ofrecer algo diferente, algo que nutra o que transforme. Y también, pues desde mi conexión con mi espíritu, con mi esencia, puedo sentir amor y expresar devoción hacia Dios. Solamente de allí surge ese deseo. Y puedo desarrollar esa confianza, entrega y fe en la inteligencia superior que nos sostiene. Y sé que esto suena un poco religioso, no obstante, pues yo les digo también muy desde mi experiencia con la práctica de yoga, que de hecho este camino, el del Bhakti, fue el último en el que incursioné, porque cuando conocí el yoga, tal vez por la cantidad de creencias y de prejuicios de índole religioso, pues cuando escuchaba cantar mantras o veía rituales o veía los altares, yo decía, bueno, eso está como muy raro, como que no me quiero meter en eso, me quedo con las posturas que me encantan. No obstante, en la medida en que fui entendiendo esto, por eso me inspira compartir con ustedes este entendimiento, porque para mí fue transformador. Cuando yo entendí realmente que el Bhakti Yoga trabaja sobre el corazón, que lo abre, que nos ayuda a confiar en aquello que nos excede, pues fue algo que quise explorar desde esa óptica y que realmente transformó mi vida, porque yo antes era una persona que creía tener el control sobre todas las cosas y les he contado que
trabajé como gerente de proyectos muchos años, entonces yo lo planeaba absolutamente todo de mi vida y quería que ocurriera tal cual, sin ninguna desviación, sin ningún cambio, y cuando eso pasaba me ponía de mal genio, me molestaba muchísimo que los planes cambiaran y culpaba a los otros por eso, porque pues yo había hecho mi plan perfectamente, pero cuando entendí la importancia transformadora de la confianza en aquello que no controlas, me di cuenta de, uno, pues que no controlo casi nada, si solamente controlo lo que yo hago, cómo reacciono o no frente a las circunstancias. Y también con esa confianza y con esa fe entendí que lo que pasa es perfecto. Todo lo que pasa es lo mejor para mí, para mi camino de crecimiento, desarrollo y también para los demás. Pues bueno, esto es solamente una pequeña anécdota con respecto al Bhakti, porque sí quiero aclararlo por si de pronto en ustedes genera ese escozor, esa incomodidad que me generó a mí cuando comencé a conocer el yoga. Y en últimas, por eso es que mi maestro Swami Shivananda habla del yoga de síntesis. Él promueve la práctica integrada de los 4 caminos, les he mencionado hasta el momento solo 3. Tal vez en otro episodio me extienda un poquito más en explicar los 4 caminos del yoga, un poco más en detalle, pero él dice hay que practicarlo todo. Hay que practicar las posturas, la respiración, la meditación, hay que servir a los demás, hay que practicar la devoción también para purificar el cuerpo, la mente y el corazón. Y también para evitar los excesos que pueden surgir cuando nos apegamos a un solo camino, ya sea, por ejemplo, la arrogancia intelectual, cuando nos enfocamos mucho en estudiar, en conocer desde el intelecto. Otro exceso puede ser el deseo de reconocimiento por servir. Nos pasa, ¿sí? Cuando servimos queremos que la gente nos diga gracias, que nos diga no, qué persona tan buena eres, porque cómo sirves, cómo te entregas. Queremos evitar eso. Y también el fanatismo devocional, que justamente pasa con las religiones, cuando condenamos y atacamos a los otros por las diferencias de opinión. Aquí termina la primera parte de este episodio. Te invito a escuchar la segunda, en la que hablaré sobre la energía y sobre los mantras. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, déjame en los comentarios tus preguntas, reflexiones o sugerencias de nuevos temas sobre los que te gustaría que hablara. Te invito a consultar mi página web www.yoga-ser.com y a seguirme en redes sociales para estar al tanto de los programas de clases, cursos, retiros y otros eventos que creo desde el corazón para ti. Hari Om Tat Sat.